Nuestra finalidad hoy es que conozcáis un poco cómo funciona esa herramienta de finanzas dentro de los proyectos empresariales para que podáis conseguir los resultados que consiguen los proyectos empresariales más grandes, pero sin dejaros la vida en ello, no a base de acción a acción, sino a base de optimizar el uso de esa herramienta. Cuando no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, acabamos siendo mano de obra barata de quien sí lo tiene claro. Por eso un emprendedor es imprescindible que él sea el que controle hacia dónde quiere dirigir su proyecto. Quizás cuando el mercado no estaba saturado podría funcionar el que yo dijera, pues yo empiezo a trabajar y lo que facture bienvenido sea. Pero con mercados saturados eso no es sostenible en el tiempo. Con mercados saturados yo soy el que me tengo que marcar la cantidad de facturación que yo quiero alcanzar con mi proyecto. Y como veis, de nuevo, no es un concepto, no es una herramienta que sea muy complicada y que os requiera saber TIR, TAE, BAN, todos esos conceptos que manejamos en economía y que suenan a veces a chino. Es una herramienta que de forma muy práctica nos dice, vale, estas son las líneas de negocio que yo tendría que desarrollar. ¿Y cómo utilizo esta herramienta? Pues, por ejemplo, que yo me vaya a poner un sueldo inicial de 1.000 euros, que yo vaya a tener unos gastos mensuales de 500 euros, que yo me proponga tener una ganancia anual, vamos a ponerle de un 30% habiendo cubierto mis gastos, que yo vaya a pagar una media de impuestos de un 20%. Si entramos en el tema impuestos nos podíamos estar charlando aquí 3 siglos, porque como seguramente estéis sufriendo en vuestras propias carnes, en casi todos los países el nivel impositivo está cada vez subiendo más y está produciendo que, por ejemplo, en España un salario medio está tributando prácticamente sus 6 primeros meses de trabajo por cuenta ajena. Y es algo que no va a parar. ¿Por qué? Porque los estados han emitido mucha cantidad de moneda. Eso produce inflación y además necesitan seguir manteniendo ese sistema. Con lo que es algo que tenemos que asumir que no solo no se va a frenar. ¿Qué tenemos que idear? Las herramientas que nos permitan luchar contra esa situación. Y por eso se vuelve tan importante el que tengamos esos conceptos de fiscalidad, de cuándo es mejor ser autónomo, cuándo es mejor ser sociedad limitada, cuándo es mejor ser una asociación, cuándo tenemos que crear unas formas jurídicas que sean una LLC, empezar a hacer ingeniería fiscal. Cuando vemos esto con nuestros alumnos en los cursos, en muchos casos el ahorro es inmediato porque a lo mejor estaban tributando como autónomos algo que deberían de haber llevado tiempo tributando como sociedad limitada. Entonces ese concepto de fiscalidad de cuándo imputar impuestos directos, cuándo imputar impuestos indirectos, cómo conseguir esos ahorros fiscales, directamente el que tiene ese conocimiento ahorra dinero y no creáis que es vuestra gestoría la que os va a decir cómo podéis hacer esa estructuración fiscal para que paguemos menos impuestos, porque no se trata solo de ganar más, sino también de pagar menos. Entonces, en la medida que tenemos conciencia económica, conseguimos no pagar ni 1 euro de más ni 1 euro de menos y conseguimos que esa rentabilidad sea más fácil de alcanzar porque los gastos financieros no supongan una partida que vaya en detrimento de nuestra operativa. Así que, como estábamos diciendo, yo lo primero que haría sería en una plantilla de presupuesto calcular mis gastos. Con este caso hipotético que hemos puesto, diría que yo tendría unos gastos de 30.888 euros anuales, lo que implicaría que tendría que ganar al mes 2.574 euros. Esta cifra es la que me va a determinar a mí qué líneas de negocio yo tengo que llevar a cabo. Porque no es lo mismo que yo tenga que facturar al mes 2.500 euros que el CEO se haya propuesto facturar al mes 100.000 euros. Dentro de vuestro negocio vosotros vais a tener productos con los que sea más fácil obtener cash, productos que van a tener más rentabilidad y productos que van a ser lo que os den autoridad o que os den recurrencia de ventas. Es muy complicado que un negocio solo con una línea de productos consiga ser un proyecto viable. Por regla general, dentro de nuestra estructura de productos, va a haber productos que utilicemos para atraer al cliente, productos que sean los que sean más fáciles de vender, productos que nos dejen más beneficios y productos que nos den esa autoridad.
y utilizamos los productos que son como imán, como palanca para vender los productos más rentables. Por eso nuestros lanzamientos no los podemos hacer al tuntún. Si por ejemplo somos una empresa infoproductora, nuestra estrategia de lanzamiento tiene que estar relacionada con nuestra estrategia de precios de productos, consiguiendo que previos a los lanzamientos de rentabilidad estén nuestros lanzamientos de productos de cash o de productos que tengan un imán potente. Y de ahí que más que determinar nuestra estrategia de lanzamiento, nuestra estrategia de venta, nuestra política de marketing, quien lo determina es nuestra política de precios. Casi todas las empresas que quiebran o que no tienen control sobre dónde está su dinero es porque no han hecho estos presupuestos anuales y el CEO dice ahora por aquí, mañana por el otro lado, o el emprendedor realmente no sabe qué líneas de negocio son las que tiene que sacar. Con estas hojas de Excel, lo que nosotros trabajamos con nuestros alumnos es que determinamos esa cantidad mensual que nosotros tenemos que trabajar, se deciden qué líneas de negocio son las que o de producto va a desarrollar el proyecto empresarial y cada línea de negocio cuál es el precio de venta que tiene. En función de ese precio de venta salen las unidades que tendrían que vender. Y después la pregunta que me tengo que hacer ¿es viable que yo llegue a esta cantidad de unidades? Aquí en la plantilla que os vamos a compartir tenemos un ejemplo básico para las empresas que van a facturar 25.000 euros, cuáles líneas de negocio podrían tener con unos precios inventados estimativos, y lo que cada uno tendría que hacer es adaptar, a poner aquí las líneas de negocio que él puede desarrollar, el porcentaje que esa línea de negocio representa respecto a su facturación y el precio de venta que va a tener. Ejemplos para cuando facturamos más de 50.000 y ejemplos para cuando facturamos más de 100.000 euros. ¿Y cuál es la diferencia? Que dependiendo del importe que yo quiera facturar, tendré que poner foco en unas líneas de negocio más rentables o en otras. Y no puede ser lo mismo la estrategia si quiero facturar 25.000 que cuando quiero facturar 100.000. Y el tener estas plantillas lo que me permiten es yo ir jugando con esa combinación de forma que realmente yo pueda planificar los productos que voy a sacar al mercado en función del objetivo que yo esté persiguiendo. Y al departamento de marketing le va a ser más sencillo saber en qué tipo de lanzamientos tiene que poner el foco, porque van a estar alineados con los objetivos de mi empresa. Si no, puede ser o ocurrir que yo trabaje un montón de horas y realmente esté solo enfocado en productos de cash o en productos de autoridad y me esté olvidando de potenciar esos productos de rentabilidad, combinándolos con el efecto palanca de lo que se llaman los productos Diana, que son productos que solucionan directamente un sueño, un deseo, una necesidad. Y esta sería la explicación de por qué hay ahora mismo tantas empresas cerrando, porque basaban toda su estrategia en conseguir negocios rentables en el marketing, pero realmente no tenían información de cómo serían sus números financieros, y al no tener información sobre sus números financieros, la estrategia de marketing que creaba normalmente es agotadora y los deja extenuado al equipo o al emprendedor, pero no se consiguen resultados. Si yo planifico esos gastos, qué línea de negocio, va a ser más fácil determinar qué acciones tengo que llevar a cabo para conseguir esos resultados. Y lo siguiente sería que tengo que planificar una estrategia de precios que sea la que realmente me permita alcanzar los objetivos que yo tenga en mi proyecto. ¿Y por qué tengo que planear la estrategia de precio? Porque la mayoría de los emprendedores ponen el precio en función de lo que está marcando la competencia, es decir, pondrían en precio en función del mercado, en función de la competencia. ¿Que cobran la consultoría una hora media de 50? Pues yo también se lo pongo. ¿Que lanzan un infoproducto a 47 euros? Pues yo también se lo lanzo. ¿Y qué ocurre? Que esos precios del mercado van a ser los precios que a lo mejor ha marcado una empresa como el precio ideal, pero no tienen por qué ser los precios más adecuados para mi producto o mi servicio. Yo tengo que saber cuáles son los precios que tiene la competencia, pero no siempre el precio con el que yo entre sea ese precio de la competencia. Muchos, por ejemplo, de los negocios de moda pequeñitos, actualmente el principal problema que tienen es que no pueden competir con los precios
que ponen las franquicias o las empresas multimarcas de fama más reconocida. Antes decíamos una tiendita de pan. Con todas las franquicias que se están creando, al menos aquí en España, de pan, el problema es que muchas de las panaderías pequeñitas estaban teniendo que cerrar. ¿Por qué? Porque si ponían el precio en base al precio que marcaba la competencia, a ellos, con los gastos que tenían, con ese precio no les daba, porque había panes que a lo mejor se estaban vendiendo a 60 céntimos y realmente el coste que a ellos les suponía la fabricación de ese pan era muy superior. Cuando el empresario no conoce esta información, me he encontrado con muchos proyectos que ellos, como no sabían costes, habían puesto los precios en función de la competencia y después, pero la póliza de crédito del banco cada vez tiene que ser más grande, el endeudamiento cada vez tiene que ser más grande, pero alma de cántaro, si tú estás poniéndolo a un precio que es el de la competencia, pero tus gastos son mayores, mientras más vendas, más vas a perder. O esos infoproductores que hacen lanzamientos, ellos ponen una inversión en publicidad, empiezan a contratar personal porque cada mes tienen más necesidades de editores de vídeo, de copies, de creadores web y no han calculado cuál sería ese precio, no en función del mercado, sino ese precio que cubriría sus costes. ¿Qué ocurre? Que mientras más van creciendo, más pérdidas van teniendo. Este ha sido el año en el que más empresas de quiebra que tenían ya una estructura grande de mucha cantidad de trabajadores me ha tocado auditar. Y era por ese fenómeno, eran empresas que eran rentables cuando eran chiquititas, pero sin embargo, cuando crecían, contrataban personal, aumentaban sus deudas con proveedores, aumentaban su financiación externa, sin haber adecuado sus precios, era cuando realmente quebraban. Porque cada proyecto empresarial tiene un tamaño óptimo. Es como el ejemplo que pongo siempre, tú a un tomate, por mucho vitamina que le des a la tierra, muy bien que lo cuides, el tomate te va a crecer hasta un tamaño, aunque en internet se vean algunos tomates que son inmensos, pero de forma natural el tomate te va a crecer un tamaño. Por encima de ese tamaño el tomate se te va a rajar y el tomate se te va a romper o la mata se va a quebrar. Pues igual ocurre con algunos proyectos empresariales. Dependiendo del modelo de negocio, vas a poder crecer hasta un determinado nivel. Y si imitas a una competencia que no tiene tu estructura de modelo de negocio, lo que hace es quebrar. Entonces, yo tengo que saber que el precio lo puedo poner en función de la competencia, pero teniendo en cuenta que eso me puede dar problemas si yo no conozco dónde están mis costes. Lo puedo poner en función del valor que yo aporto al mercado, pero teniendo en cuenta que eso también me puede dar problemas porque a lo mejor la fórmula para estimar el valor que alguien le da a mi producto o servicio es algo muy relativo. Y algo que yo puedo creer que es muy valioso, otro puede creer que no es tan valioso. De hecho, suele ocurrir mucho con el don o el talento que cada uno tenemos. Hay mucha gente que tiene el talento de que son muy buenas arreglando cosas que se han roto. Hay algunos que son solucionadores natos. Hay algunos que son muy buenos comunicando. Hay algunos que son muy buenos con inteligencias divergentes creando ideas alternativas. Pero es algo que como tienen innato y siempre lo han tenido, no le dan valor. Entonces piensan, pero yo cómo voy a cobrar por esto, si esto yo lo hago porque me gusta, porque asociamos que vamos a obtener dinero solo cuando nos sacrificamos por la creencia limitante de que el dinero es algo negativo y que tiene que ir aparejado a te ganarás el pan con el sudor de su frente. Y ahí te encuentras a un montón de gente con talentos súper poderosos y por esa idea, esa creencia limitante, no están poniendo su valor al servicio del mercado para a cambio obtener ellos una contraprestación, ¿no? Porque por regla general, mientras más sea tu don innato, más sientes, ¿y por qué me van a pagar por esto? Por eso el poner el precio en función del valor va a depender mucho de que no tengamos creencias limitantes, ni por encima ni por abajo, de que le demos más valor del que realmente tiene, ni menos valor del que realmente tiene, porque el mercado va después a sopesar si realmente el precio es coherente con el valor. Hay veces que sí que vas a crear productos o servicios que van a tener un precio inferior a su valor. Nosotros mismos en Creven tenemos cursos a 19 euros y a 47 euros que su valor de mercado en relación a lo que hace la competencia estaría a lo mejor en 300 o en 400.
¿Pero por qué lo tenemos a 17 o a 47 euros? Porque es el precio con el que nosotros penetramos en el mercado, y es porque nos lo podemos permitir, porque hay otra serie, porque no son los productos que aportan rentabilidad, sino que son productos que dentro de la estrategia financiera de Creven son los productos que nos dan cash y que nos dan más cantidad de clientes. Recuerdo cuando en Creven conseguimos nuestros primeros 100 clientes, que ahí también fue un hito que nos marcamos y nos fuimos, nosotros vivimos en un territorio que es el norte, y dentro de la isla hay un territorio que es más turístico, y hay sitios dentro de esa zona más turística de playa que tienen unas vistas al mar preciosas, y pones unos brands de desayuno súper potentes de frutas, etcétera. Pues nos marcamos como objetivo: cuando alcancemos los primeros 100 clientes, las primeras 100 clientas en Creven, nos damos un homenaje con esas vistas a la playa y con ese brands de muerte, para que nuestro cerebro entendiera que reto conseguido, por el siguiente reto que nos marquemos. Y esos 100 clientes no lo conseguimos en base a productos de alta rentabilidad. Lógicamente lo conseguimos aportando mucho valor a un precio más pequeño. ¿Por qué? Porque Creven estaba empezando y estábamos penetrando en el mercado. ¿Pero lo hicimos al tuntún porque era el precio que ponían otros? No, nos basamos en números. Y esa fue la explicación a que el resultado final fuera que ese año de funcionamiento lo cerramos con un beneficio de 50.000 euros, porque estaba basado en esa estructura lógica de pensamiento. Y la siguiente idea es que ponemos el precio en función de nuestros costes. ¿Y qué ocurre? Que mucha gente realmente no sabe cómo marcar el precio de sus productos. Para eso se vuelve muy importante el que tengamos un control sobre nuestro precio hora. Nosotros utilizamos una plantilla que hicimos con mi amigo Rubén de RBG Escuela. Nosotros la adaptamos a los conceptos que son más de emprendimiento, y en ella es donde se vuelca realmente toda la información para calcular cómo sería tu precio hora y cómo sería el precio que tú le tendrías que poner a un proyecto. ¿Y por qué es útil esta plantilla? Porque en muchos casos, aunque tú vayas a poner un precio de mercado a tu producto, tú tienes que conocer al menos cuál es tu coste y tú decidir: vale, mi coste es 100 y yo lo vendo a 50 porque mi estrategia no es ganarle dinero. Esta va a ser una estrategia de ser un líder en pérdida, pero porque quiero penetrar en el mercado y lo tengo que poner por debajo de coste. O el coste es 100 y lo voy a vender a 200 porque ya tengo una marca, porque el precio de mercado es de 200, el precio de mercado es 150. Algo muy valioso de nuestros cursos es que explicamos todas estas estrategias de precio con todos los números, y además analizamos cómo en función de tu modelo de negocio te va a venir mejor una estrategia de precios u otra, porque casi todos los emprendedores los están poniendo llevándose llevar por las tendencias, y por eso ve a tantos emprendedores trabajando un montón de horas pero perdiendo un montón de dinero. Con esta calculadora que le damos a nuestros alumnos, ¿qué es lo que ponemos? Pues aquí vamos poniendo cuánto sería el alquiler que pagamos de oficina: 500 euros. ¿Cómo va a ser la suscripción a Canva, a ChatGPT, etcétera? Te va a suponer unos gastos mensuales de 50 euros. Vamos a pagar de internet y teléfono 50 euros, de seguro, de publicidad, y vamos poniendo las diferentes partidas de gastos que tenemos a nivel mensual. Ponemos la cantidad que queremos tener de margen de beneficio, la cantidad de días que queremos trabajar al año. Supongamos que vamos a trabajar 220 días, y con nuestras horas productivas al día son 6 horas. Esto nos da que tenemos un total de horas productivas al año de 1.320, y que con este ejemplo que hemos puesto aquí, que es de gasto muy chiquitito de 600 euros, nuestro precio hora debería estar en 7 euros. Si, por ejemplo, un proyecto me va a implicar que yo le dedique 100 horas y que el coste variable es que tenga que contratar a unos profesionales que me van a cobrar 2.000 euros, pues esto me estaría diciendo que como poco yo tengo que cobrar por ese proyecto 2.709 euros sin incluir impuestos, y 3.386 aproximadamente con esa tasa impositiva de impuestos que hemos puesto como media. ¿Y esto qué estaría diciendo? Pues estaría diciendo el precio que como mínimo tienes tú que cobrar
independientemente de que sea el precio que realmente vayas a utilizar o no. Pero yo al menos tengo que saber cuál es mi coste y yo en función de ese coste ya decidir si le pongo un precio por encima o le pongo un precio por abajo. Pero no utilizar ese precio de mercado sin ni siquiera saber mis costes. Y esa calculadora es algo que todos deberíamos de tener a nivel personal. Nosotros, por ejemplo, a los alumnos, como la mayoría de los emprendedores, tienen que empezar por gestionar bien sus finanzas, les entregamos también una hoja de Excel en la que ellos pueden calcular cómo está su nivel de gastos anuales y su nivel de ingresos anuales. Y por bloques, para que sepan qué porcentaje es el que se gastan en vivienda, cuál en inversión, cuál en seguros, y que esos gastos estén estructurados en función de unos porcentajes. Pues este cálculo de precios sería el equivalente para nuestras empresas emprendedoras, al igual que lo necesitamos tener para nuestros proyectos personales. Y puede ser un Excel que os hagáis muy sencillo, en el que pongáis los gastos, tengáis definido vuestro precio hora y eso determine la cantidad que como mínimo tendríamos que cobrar por nuestros productos o servicios. Y así empezar a contarnos verdad y nosotros decidir si alguna vez queremos ofrecer algo por debajo de nuestro precio hora, que sea con una coherencia de que persiga algún otro objetivo. Pero no de nuevo por no pensar o por no contarme verdad, adaptarme a esas fluctuaciones del mercado y realmente no tomar esas decisiones financieras sobre mi proyecto. Ayer justamente tenía yo la asamblea anual yo formo parte de algunas juntas directivas de proyectos en los que soy socia y otros proyectos empresariales los tengo con estructura de sociedad limitada en la que yo soy la única propietaria o como creen que soy propietaria con Rubén o otras funciones que hago como autónoma. Y pues ayer justamente tenía la asamblea anual de uno de esos proyectos de los que formo parte de la junta directiva. Se trata de un proyecto empresarial cuya facturación es grande porque son presupuestos anuales que superan el 1.000.000 de euros. Pues con estas líneas de negocio que tiene, hubo un momento clave hace unos 3 o 4 años que cambió la estructura del modelo de negocio. Ese proyecto empresarial principalmente tenía una fuente de ingresos y esa fuente de ingresos hacía que se tuviera que contratar cada vez más personal y que realmente el margen de beneficio fuera cada vez más pequeño. ¿Qué hubo que idear? Una reestructuración del modelo de negocio, incluirle otras líneas de negocio y otras líneas de ingresos para que realmente los números fueran potentes. Ayer en la asamblea anual, como sabréis, en las asambleas anuales se presentan siempre las cuentas del año anterior y los presupuestos para el año siguiente. Casi todos los socios se quedaron boquiabiertos, los que no forman parte de la junta directiva y no están tan al día de los números que está obteniendo el proyecto, porque conseguimos una reducción del 70% en los gastos financieros. ¿Y cómo se consiguió esa reducción de los gastos financieros? Estructurando bien las líneas de negocio y haciendo que el proyecto no dependiera tanto de la financiación externa. Los beneficios consiguieron multiplicarse por 4 en este caso y fue solo en base no a gastar más, sino a estructurar bien las líneas de negocio en función de esta decisión del nivel de precios y de la planificación anual que hemos hecho. Os sorprendería tomar conciencia de el poder tan grande que tenemos con las estrategias financieras a largo plazo y cómo esas estrategias a largo plazo van a estar condicionadas por lo que hacemos en el corto plazo, en nuestro día a día. La mayor parte de nosotros sobreestimamos lo que podemos hacer en una hora, es decir, pensamos, voy a empezar con esta tarea, la hago rapidito y al final nos lleva 5 y subestimamos lo que 10 años pueden lograr. Como emprendedores va a ser muy importante que esa estrategia de precio no lo pongamos solo con una filosofía cortoplacista, sino realmente viéndolo a ese largo plazo. De ahí que a veces sea tan importante invertir en formación, porque aunque se hace un desembolso inicial de esa formación, dependiendo de la formación que adquirimos, probablemente el retorno de esa inversión de 300 euros o de 400 euros la tengamos en poquito tiempo, porque esa acción al corto va a hacer que de aquí a 10 años sí que obtengamos resultados. Sin embargo, el que solamente se concentra en el corto
deja de hacer esas acciones que van a suponer una mejora y van a multiplicar por 4 sus beneficios, ¿no? Por eso es tan importante tener esa parte presente.